Muy buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos a este tiempo. Damos gracias a Dios por este precioso día que nos permite compartir una vez más una porción de la palabra, un tiempo en intimidad, en relación con nuestro buen papá. Yo les invito a que tomen la palabra del Señor en Isaías capítulo 54, libro de Isaías capítulo 54. Y mira cómo comienza este libro. Se conoce como el libro mesiánico porque habla del Mesías, habla del nacimiento, habla de todo el proceso que iba a pasar nuestro Redentor y también hasta lo último, y que iba a ser también la redención para cada uno. Entonces dice el libro de Isaías capítulo 54, mira cómo comienza: regocíjate. Y este es un buen día para hacerlo. Regocijémonos, alegrémonos. Dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Pedirle a una mujer estéril en este tiempo que se regocijara era algo muy complejo, era algo muy difícil, ya que la mujer que no podía dar a luz era una mujer que constantemente estaba en vergüenza, porque la mejor honra para una mujer era poder dejar descendencia. Pero dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Entonces dice: da voces de júbilo, canta, adora. Porque, y hay un porqué, hay una razón del por qué podemos alegrarnos, debemos alegrarnos. Dice: más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Así que este es un buen tiempo. Este es un buen tiempo para regocijarnos. Este es un buen tiempo para cantar, para reforzar nuestras estacas, porque aquí hay una promesa poderosa. Y dice: ensancha el sitio de tu tienda. ¿Por qué razón? Porque va a haber un ensanchamiento en nuestras vidas, en nuestra vida espiritual. Va a haber un ensanchamiento en la obra. Así que yo te invito a que cierres tus ojos por un momento. Cierra allí tus ojos y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Colocamos esta mañana, Señor, este tiempo en tus manos, Padre de la gloria. Señor, porque dice tu palabra: regocíjate, la que no daba luz, porque ahora vendrán nuevos tiempos. Alégrense, porque ahora vendrán nuevos tiempos. Señor, este es un nuevo tiempo. Nos regocijamos por esta preciosa mañana, por este precioso día. Señor, este tiempo de ayuno hoy lo colocamos en tus manos, amado Jesús. Señor, gracias, papá. Señor, gracias porque nos has dado la oportunidad de que nuevamente nuestros ojos puedan abrirse. Señor, este es un motivo para exaltarte, como dice la palabra: levanta canción, da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Señor, por eso te bendecimos, amado Rey. Señor, dice la palabra: refuerza tus estacas y alarga las cuerdas de tu habitación, porque te extenderás. Señor, este es un tiempo para hacerlo. Padre, gracias, amado Jesús. Hoy nos unimos en oración. Hoy, Señor, en familia, Padre, nos tomamos, Señor, también de la mano y exaltamos tu nombre, proclamamos el buen nombre del Señor. Padre, gracias te damos, Dios. Señor, que nada nos quite, Señor, ese buen ánimo, esa alegría, ese gozo, papá. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, por eso hoy levantamos nuestras manos al cielo. Padre, las personas que tienen y pueden tener ese tiempo de ayuno, los que no también, levanten allí sus manos en casa para alabar y glorificar al Rey de Gloria, al único Dios verdadero, aquel que ha hecho los cielos y la tierra, pero que también, Señor, lo dice la palabra, que por amor entregó a su Hijo por nosotros. Esos son motivos para alabarte, para exaltarte, amado Dios. Señor, gracias. Gracias, Señor, en esta mañana. Padre, hay motivos por regocijarnos. ¿Por qué regocijarnos, amado Jesús?
Señor, gracias porque nos has guardado nuestra familia, has guardado nuestros hijos, has guardado nuestro hogar. Por eso te bendecimos, amado Rey. A ti es todo honor y toda exaltación. Padre, hoy queremos ir delante de ti, no con una queja. Señor, antes de entrar a una petición, queremos ir con un corazón agradecido, en humildad, en sencillez para contigo, amado Dios. Señor, gracias, papito bueno. Gracias, no nos cansamos de darte gracias. Hoy vamos con ese corazón, Señor, delante de ti, nuestro corazón. Ese corazón agradecido para contigo, amado Jesús. Señor, gracias, Señor, porque sabemos que todas las cosas a los que son justos ayudan para bien, Padre. Señor, y todas y cada una de estas cosas están ayudando para nuestro bien, ayudan para bien, amado Dios. Nos han permitido abrir nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. Señor, nos han permitido abrir nuestros oídos para escuchar la voz del Rey de Reyes. Nos han permitido tener un corazón sensible. Nos han permitido sacar estos tiempos, amado Dios, para ser enseñados, instruidos, corregidos, vivificados por tu Espíritu a través de tu bendita palabra. Señor, estos tiempos, Señor, han sido buenos, Padre, porque a todos, a los justos, dice que todas las cosas ayudan para bien. Esto ha ayudado para bien, amado Dios, porque nos ha llevado a un crecimiento, nos lleva a una madurez, nos lleva a examinarnos cada día, amado Dios. Por eso te bendecimos, papá, te exaltamos, amado Jesús. Recibe todo honor, toda exaltación a ti, papá, en esta mañana. Señor, hoy queremos despojarnos de todo lo que no sea tuyo, de cosas que hayan en nuestro corazón que impidan esa comunión. Señor, cosas en nuestro corazón y en nuestra vida que nos impidan poder entrar en esa comunión perfecta, el poder escuchar tu voz, el poder tener esa comunión con tu Espíritu. Señor, hoy que todo lo que quiera distraer nuestras vidas, todo lo que quiera entorpecer, todo lo que se quiera interponer, hoy lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, todo lo que haya en nuestra mente, en nuestro corazón, alguna preocupación, angustia, Señor, si hay algo que impida, amado Dios, hoy nos despojamos de todo esto, Padre. No pedimos que se nos sea quitado, sino hoy nos despojamos, porque así lo dice tu palabra, dejando toda ira, enojo, malicia, maledicencia, Señor, contiendas, disensiones. Padre, hoy nos despojamos de todo esto, Señor. Hoy me despojo de todo lo que no sea tuyo. Hoy quiero tener un corazón, Padre, Señor, apto para recibir lo que viene del cielo. Hoy queremos, Señor, alinearnos, Padre, con tu perfecta voluntad, que nuestros sentidos estén alineados a tu voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta, amado Dios. No hay nada más engañoso que nuestro propio corazón. Por eso hoy yo te pido, amado Padre, que reveles a mi vida si hay algo que se estaba, Señor, oponiendo, amado Dios, y yo lo saco, amado Jesús. Cualquier palabra que haya, Señor, calado en mi vida, en mi corazón, en tu vida o en tu corazón, Señor, en esta hora creemos, Padre, que sale de nuestra vida todo lo que haya causado un dolor, todo lo que esté causando allí mella en nuestro corazón que no sea de bendición. Hoy lo sacamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, nuestra mente, porque dice: ¿quién conocerá la mente de Cristo? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos una mente conforme a la de Cristo. Señor, queremos tener un corazón preparado para la palabra, Señor, que vamos a recibir. Amado Dios, para que también tú prepares la boca de aquel que la va a impartir, amado Dios, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Que sea como esa semilla que cae en buena tierra, papá, Señor, y que esa semilla germine y que dé fruto, y ese fruto permanezca. Hoy no es un día más, hoy no es una mañana más, hoy no es un ayuno más, una palabra más. Hoy es el día que ha escogido Jehová, un día perfecto para cada uno de nosotros, porque dentro de los planes perfectos de Dios estaba este día sábado, para que nosotros nos reuniéramos a una sola voz, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, a recibir tu palabra, a ser confrontados y vivificados, Señor, para que cada uno de nosotros tomemos decisiones en línea a tu palabra, una decisión radical y trascendental que debemos tomar cada uno de nosotros, amado Jesús. Señor, para acercarnos cada vez más a esa imagen, para acercarnos cada vez más a esa estatura del varón perfecto, porque así lo dice tu palabra. Estamos en ese proceso, Señor, de santificación. Padre, la santidad es un estado, la santificación es un proceso. Señor, estamos en ese proceso día tras día, renovándonos día tras día, Señor, porque así lo dice tu palabra. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Señor, renovemos, y debemos renovarnos día tras día, morir día tras día a lo que no es de bendición, dejando atrás lo que no aprovecha,
y siguiendo a la meta del supremo llamamiento, acercándonos cada vez más a ese propósito perfecto con el cual fuimos llamados, amado Dios. Por eso te damos gracias en esta mañana. Nos despojamos de todo peso y de todo pecado, lo dice la palabra. Aquello que impedía correr con libertad esta buena carrera. La carrera que tú, Señor, marcaste para cada uno de nosotros, pero que elegimos voluntariamente correrla. Por eso te damos gracias, Dios, porque tú nos escogiste primero, lo dice la Escritura. Y hoy, Señor, voluntariamente lo hemos dicho. Señor, hoy quiero correr esa carrera de la fe. No es una carrera de velocidad, es una carrera de permanencia y de resistencia, de firmeza, de estabilidad. Señor, porque a través de tu bendita palabra nos mantendremos firmes, corriendo, colocando nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Esta no es una carrera de velocidad. Esta no es una carrera de velocidad. Es una carrera de permanencia. Es una carrera de permanencia y de fe. Señor, gracias, amado Jesús. Gracias porque tú nos enseñaste que la carrera que tú llevaste hasta el Gólgota, hasta el monte de la calavera, no fue una carrera de velocidad. Llevando la cruz a cuestas, fue una carrera que tú mismo, cargando esa cruz, Padre, esa carrera fue una carrera de salvación, fue una carrera de vida, fue una carrera de liberación, fue una carrera de sanidad para cada uno de nosotros. Señor, llegando a la meta de ese supremo llamamiento, porque cumpliste cuando llegaste a la cruz y entregaste tu vida. Cumpliste, Señor, pero también resucitaste para que para que tú hubieses sido glorificado. En un cuerpo glorificado te levantaste, preparándonos el camino para que nosotros también nos levantemos en un cuerpo glorificado como el tuyo, Señor. Porque esa es la promesa que tenemos, Dios. Estamos corriendo por ahora esta carrera en nuestra carne. Estamos corriendo esta carrera en este cuerpo físico. Pero, Señor, esa carrera y ese camino fue el que tú preparaste hasta llegar a un cuerpo glorificado, que solamente es a través de aceptar ese sacrificio, de hacerte como nuestro único y suficiente Redentor y Salvador de nuestra vida, y a través de la presencia del dulce Espíritu de Dios. Porque dice la Escritura, y que todo vuestro ser sea hallado irreprensible, espíritu, alma y cuerpo. Señor, para que cuando tú vengas, seamos glorificados, Dios, y nos levantaremos en un cuerpo glorificado para estar juntamente contigo en una fiesta que ya está preparada para nosotros. Te damos gracias en esta mañana, Señor, y parte de esa carrera aquí en la tierra también es alabar y glorificar tu nombre. Parte de ese caminar diario contigo es alabar, bendecir tu poderoso nombre, Señor. Por eso en esta hora queremos adorarte, queremos exaltarte. Allí donde tú estás, yo te invito a que levantes tus manos al cielo y vamos a poner este tiempo en adoración, en exaltación, como lo dice allí Isaías 54. Regocíjate, regocíjate, canta, ensancha el sitio de tu tienda. Y hoy queremos, Señor, levantar nuestra voz y unirnos a una sola voz, todos como familia. Señor, gracias. Señor, conoce mi corazón. Tú conoces mi corazón. Y aun cuando te fallo, sé que me amas. Sé que me amas. Con tu presencia, rodéame, Jesús, en todo tiempo. Sé que me amas, sé que me amas.
diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual, Señor. Nada me separará. Te bendecimos, Dios. Un sacrificio perfecto, una vez y para siempre. Aleluya. Mi escudo es, mi protección. Te ama. Diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Él murió y resucitó. Sobre la muerte venció. Y nada nos separará. Un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. Todo consumado es. Todo hecho está. Ante tormentas o tempestad. Señor. Tú estás conmigo. Él está contigo. Y sabemos que Él nos ama. Sobre la muerte venció y nada nos separará, nada nos separará. No hay otro amor igual. Te bendigo, papá. Él murió y resucitó y sobre la muerte venció. Y ahora nada nos separará. El velo rasgó. Todo consumado es. El velo rasgó. Un camino abrió. Todo consumado es. Un camino abrió, su mano es, el velo rasgó, un camino abrió, todo con su mano es. Lo dice la palabra y lo dice este coro.
el velo rasgó. ¿Qué era el velo? ¿Qué es el velo? Era esa cortina que separaba el lugar santísimo, un lugar donde solamente podía entrar el sacerdote. Pero cuando Cristo muere, ese velo se rasga, porque los que estaban fuera se consideraban indignos de poderlo hacer, por su condición, por su pecado, por muchas cosas. Pero ahora, a través de la sangre de Cristo, que ha sido derramada sobre nuestras vidas, tenemos acceso a ese lugar de privilegio. Ya no hay ese lugar santísimo que estaba separado, sino que ahora tenemos ese libre acceso ante el trono de la gracia. Tú no eres indigno, no eres indigna de ir ante el Padre, porque a través de la sangre de Jesús derramada sobre tu vida y sobre mi vida, hoy somos hijos de Dios. Así que vamos a adorar una vez más el nombre del Rey. Sobre todo, Señor, sobre todo, mi Jesús, sobre todo, poder y rey. Esto habla del sacrificio, sobre toda humanidad y ley. Esto habla de lo más hermoso que sucedió en la cruz. sobre todo lo creado por tu mano. Inventaste todo, mi Señor. Sobre todo, renovación y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda Riqueza y esplendor, nada se compara a ti ni yo. en la cruz En la cruz moriste por amor. No bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, fue por amor. por amor. Oh, Jesús, Sobre todo, poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano. Tú inventaste todo, mi Señor. Sobre todo, reino y nación y maravilla y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti ni yo. en la cruz. En la cruz Moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor.
como una flor que alguien pisoteó, quedó en una cruz. Pero dice la palabra que al tercer día resucitó. Así que aquel hombre que fue como un cordero llevado, lo dice la palabra, al degolladero, ¿sabes? Se levantó de entre los muertos, ya no como esa víctima injusta que fue llevada a una cruz, sino se levantó como el Rey de reyes y Señor de señores. Así que vamos a adorar el nombre de Jesús. Yo que allí donde te estás, dale un aplauso al Señor. Vamos a bendecirle, porque somos libres. Vamos a decirle al Señor, libre soy, por ese sacrificio perfecto, por lo que Él hizo hace más de 2000 años, pero que sigue vigente hasta el día de hoy. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Me hiciste libre en la cruz. Día y noche adoraré, libre soy en ti. Libras todo mi vida. Las cadenas fueron rotas en su nombre. Yo he vencido, libre soy. Somos libres de enfermedad, libres de ataduras. Me hiciste libre, me hiciste libre, que libre soy. Amén. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Así es. Saltaré, día y noche adoraremos. Las cadenas fueron rotas. Así es. Hemos vencido. Libre soy. Me hiciste libre. Hoy puedo danzar. Me hiciste libre. Me hiciste libre. Que libre soy. Libre soy, dilo allí en casa. Libre soy, libre soy, libre soy, libre soy, libre soy, libre soy. Las cadenas fueron rotas en su nombre. Yo he vencido, libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre, con tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, con tu gran amor. Me hiciste libre, yo puedo gritar que libre soy.
es. Amén y amén. Bueno, ahora sí vamos a dar paso a la palabra. Yo les invito a que tomen allí sus Biblias, una agenda de apuntes, y le voy a pedir a mi esposa, la pastora, que pase por este lugar. Amor. Muy buenos días a todos, Dios les bendiga. Saludo a todos aquellos hermanos, compañeros de milicia que están allí en sus casas. También saludo a aquellos amigos que se conectan con nosotros, que nos están acompañando el día de hoy. Amén. Vamos a hablar hoy acerca de qué pasó después de la muerte, después de la crucifixión. Es como ese sábado silencioso, ese sábado de signo de interrogación, donde hablamos acerca de esa muerte, ese momento crucial, ese momento de antes de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Y la Biblia nos representa la muerte como una separación. La muerte física es la separación del alma y del cuerpo. La muerte espiritual, que es estar separados de Dios. Amén. En la cruz, Jesús también experimentó la muerte física. Fue algo que Él eligió, morir como un sustituto por los pecadores, y por esta causa la muerte para aquellos que han sido redimidos por el Señor es una derrotada. ¿Y por qué es una derrotada? Porque Cristo la venció. Amén. Porque hubo alguien que pagara nuestra deuda. Hubo alguien que pagó tu deuda y pagó la mía. Ese es el título del mensaje de esta mañana. La deuda fue cancelada, la deuda fue pagada. Amén. Muchos hombres de su época, incluyendo a los discípulos, pensaron que ese había sido el fin. Fue un sábado silencioso, lo único que había en el pensamiento de muchos hombres, de muchas mujeres que eran seguidores de Cristo en ese momento, y aún de sus mismos discípulos habían interrogantes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con todo lo que Él había hablado? ¿Verdad? Murió, ¿y ahora qué? ¿Cierto? La muerte de Jesús fue un acontecimiento, pero te tengo una buena noticia. Fue un acontecimiento, pero no fue el fin de la historia. Por el contrario, allí estaba resucitando la mayor victoria que ha podido recibir el ser humano. Muchos han desarrollado teorías acerca de la muerte de Jesús, pero la única verdad es que no ha existido un hombre sobre la tierra como Jesús, y no lo habrá jamás, porque nadie, mis amigos y hermanos, nadie hizo por nosotros lo que solo Jesús podía hacer, y era dar su vida por amor. De allí lo importante, de allí lo trascendental, que nosotros le demos el valor que merece ese sacrificio. Necesitamos aprender a valorar, y lo hablo para aquellos hombres y mujeres que conocen de Dios, mis hermanos en la fe. Tal vez tenemos que volvernos a que ese sacrificio cobre vida en nosotros, esa muerte que fue totalmente trascendental, tanto para nosotros como hijos de Dios, como para toda la humanidad, que nosotros volvamos a darle ese valor que no tiene precio, es un valor incalculable, ¿verdad? Darle ese valor a ese sacrificio que fue hecho en una cruz un día viernes, y esa resurrección, ese momento crucial de la muerte que fue ese sábado, culturalmente hablándolo. Amén. Entonces, ¿qué fue? ¿Por qué necesitamos aprender a darle valor a la muerte de Jesús? Porque fue abierto. Él, a través de su muerte, nos abrió el camino, y nos abrió el camino a muchas bendiciones. Y hoy quiero hablar solamente de 3 cosas, porque son muchas, y no alcanzaría el tiempo para explicar en qué áreas nos abrió Jesús el camino.
tomé 3 que me parece que son importantes y que sé que son las que en este momento necesitamos volver a tener en cuenta, necesitamos volver a revisar en nuestra vida, que el Señor Jesús a través de su muerte nos ha abierto el camino hacia una vida nueva. Fue lo primero que el Señor hizo para nosotros. Nos abrió el camino hacia una vida nueva. Y quiero que abras tu Biblia allí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3. Libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. 3:16. Y dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue y es tan grande el amor del Padre por todos nosotros que envió a su Hijo a morir, a pagar esa deuda, a pagar ese precio. Y fue un precio bastante alto, porque fue un precio de sangre, para que todos nosotros tuviéramos la oportunidad de llevar una vida en bendición, libres de toda culpa, libres de toda maldición y sobre todo libres de una muerte eterna. Amén. Ahorita estábamos cantando acerca de la canción Libre Soy, y eso fue lo que nosotros recibimos a través de la muerte de Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿qué nos pidió Jesús a cambio de ese sacrificio? ¿Qué nos pidió Él? La respuesta la tenemos. Él no nos pidió nada. Él no dijo, yo les voy a dar esto para que ustedes me lo retribuyan. No, Él todo lo que hizo, lo hizo por amor. Porque aunque fue alto el precio, Él dijo, yo lo hago. Y lo hago por amor. Aunque, mis amados hermanos y amigos, aunque pareciera que para muchos aún el Señor estuviera en deuda. A mí me llama mucho la atención cómo cada vez que se sale a predicar el Evangelio, cada vez que le hablamos a alguien de Cristo por primera vez, uno encuentra una respuesta tan hostil todo el tiempo, y es, no quiero saber nada de ese Dios. De hecho, no creo en su Dios, ¿verdad? Y yo me pregunto, ¿cuál fue el mal que el Señor Jesús nos hizo? ¿Qué fue lo tan terrible que Él hizo por nosotros? Para nosotros muchas veces decir, yo no quiero saber nada de ese Dios. Se duele mi corazón, mis amados hermanos, cuando uno recibe este tipo de respuestas. ¿Acaso la pregunta sería, ¿acaso se equivocó Jesús en dar su vida por nosotros? Es algo que me hago yo esa pregunta todo el tiempo. ¿Qué nos hizo el Señor para que la humanidad no quiera saber nada de Él? Lo malo, lo más terrible que Él hizo por nosotros fue ir a una cruz. Fue permitir que su cuerpo fuera totalmente destrozado. Fue permitir que Él fuera maltratado, fuera herido, fuera colgado en un madero. Eso fue lo tan duro y lo terrible que Él hizo por nosotros. Y yo pienso que muchos nos haremos esa misma pregunta. ¿Qué nos hizo Dios tan grave para nosotros no querer conocerle, no querer caminar con Él? Ahora, la otra pregunta sería, ¿qué podríamos dar nosotros para aquellos que le conocemos? ¿Qué podemos dar nosotros a cambio de ese sacrificio que recibimos de parte del Señor? Te tengo la respuesta. No podemos hacer nada. No podríamos pagarlo. Lo único que podemos hacer es ser fieles a Él y tener un corazón agradecido, porque no tenemos nada que compense ese sacrificio. Lo único que tú y yo tenemos para darle al Señor es un corazón agradecido. Y no solamente un corazón agradecido, sino un corazón en fidelidad para con Él. Un corazón fiel, un corazón agradecido, un corazón dispuesto para Él. Amén. Muchos piensan que la muerte de Jesús se dio en la cruz. Y todos pensamos, y aún no lo presentan en las películas, que la muerte de Jesús comenzó en la cruz, pero su muerte comenzó mucho antes que ir a la cruz. Y fue en el Getsemaní. Allí fue donde Jesús
empezó a morir. Y quiero que vayamos al Evangelio de San Mateo en el capítulo 26. San Mateo capítulo 26. En el capítulo 26, versículo 39. Dice la palabra del Señor: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Allí fue donde verdaderamente Jesús comenzó a morir. Él murió cuando Él entregó su voluntad y la sometió a su Padre. Allí fue donde verdaderamente empezó el sacrificio de la cruz. Cuando Él se sometió a la voluntad de su Padre, Él pudo negarse en ese momento, tuvo esa oportunidad. El momento de Getsemaní, Él pudo haberse arrodillado y decirle al Padre: Padre, esto es demasiado fuerte, esto va a ser demasiado doloroso, Señor, no voy. Pero no lo hizo así. Él dijo: Señor, Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero. Él estaba diciendo a su papá: Señor, si es posible yo no pasar por ahí, Señor, evítame pasar por ahí, pero que no sea lo que yo quiero, que no se haga mi voluntad, que no se haga mi deseo, sino que se haga tu voluntad. Amén. Para Él era importante cumplir con la voluntad de su Padre, aunque eso le iba a significar a Él la cruz. Eso le iba a significar a Él un sufrimiento, dejándonos el Señor Jesús una enseñanza a cada uno de nosotros. Si decimos que somos sus hijos, en nosotros debe haber una prioridad. Amén. Y esa prioridad es cumplir con la voluntad del Señor. Porque no es solamente decir somos cristianos porque vamos a una iglesia, sino es decir soy un cristiano porque me someto a la voluntad de mi Padre. Amén. Por encima de la voluntad mía debe de imperar la voluntad de nuestro Padre. Amén. Todos necesitamos, amados hermanos y amigos que nos ven, todos necesitamos pasar por ese sábado. Si no hay un sábado de muerte, tampoco habrá un domingo de resurrección. Todos necesitamos pasar por un Getsemaní. Y mis amados amigos que nos ven y hermanos, tal vez para Jesús en ese momento el Getsemaní era la muerte. Era esa muerte, era entregar la voluntad de Él para con su Padre. Y para Él significaba entregar su vida. Ese era el Getsemaní de Jesús. Ese era el momento de su muerte. Y yo te pregunto hoy, ¿cuál es tu Getsemaní? Tal vez necesitas entrar en estos tiempos y decirle al Señor: Señor, yo necesito morir. Yo necesito aprender a morir. Jesús murió a su voluntad y nosotros debemos permitir también que nuestra voluntad esté totalmente rendida a Dios. Todos necesitamos pasar por ese sábado. Tal vez estamos caminando en tiempos donde necesitamos tomar decisiones. Y ese es nuestro morir, donde el Señor nos está diciendo: necesito que tomes decisiones. Necesito que mueras a estos deseos. Necesito que mueras a esa competitividad que tienes, a esa envidia, a ese orgullo. Necesito que mueras a eso. Necesito que mueras a esos deseos de tu carne. Y ese es el tiempo propicio para que nosotros entendamos que para nosotros tener un domingo de resurrección, donde el Señor Jesús fue levantado en el poder y en la autoridad del Santo Espíritu de Dios, necesitamos pasar por ese sábado. Sin sábado de muerte no va a haber domingo de resurrección. Amén. Amén. Entonces, mis amados, es importante que tú lo tengas en cuenta. Quiero que vayas al libro de Gálatas, ahí adelante de Corintios. Vayas a Gálatas en el capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20. Después de Corintios lo encuentras en el capítulo 20.
Aquí nos está hablando el apóstol Pablo. Amén. Y nos está diciendo algo bien interesante. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está haciendo una declaración maravillosa en esta porción bíblica y nos está diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso, iglesia? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, yo estoy crucificado juntamente con el Señor? Estoy allí y decir, ya no vivo yo, ya no vive mi deseo, ya no viven mis gustos, mis anhelos. Ahora el que vive en mí es Cristo y por Él hago lo que hago y para Él hago lo que hago, porque eso es lo que nos está diciendo Pablo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? El problema de estos tiempos es que nadie quiere morir. Nadie quiere morir a sus deseos, nadie quiere morir a sus gustos, nadie quiere morir a esa vida que está llevando. Por eso decimos, no quiero saber nada de Cristo. O camino con Cristo, pero camino a mi manera con Cristo. Y Pablo nos está enseñando diferente. Pablo nos está diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ese es el problema de estos tiempos, que todos aquellos que caminan con el Señor lo quieren hacer a su forma y a su manera. Y los que no caminan con Dios sencillamente dicen, no me hablen de ese Dios, no me hablen de ese Cristo. ¿Por qué? Porque eso implica morir. Y es a lo que Dios nos está llamando en esta mañana. Cristo nos abrió el camino a una vida nueva, sí, amén y gloria a Dios, porque tenemos esa grandísima bendición que caminamos en una vida renovada. Ya no vivimos en esclavitud, ya no vivimos en culpas, ya no vivimos bajo maldiciones. Somos libres en Cristo Jesús, porque esa fue la vida abundante que Él nos dio, pero nos es necesario entender que necesitamos morir. Amén. Y Lucas en el capítulo 23, en el capítulo 9, y quiero que vayas ahí por un momento y revisemos algo que quiero compartirles en esta mañana. Porque en Gálatas nos está hablando que debemos aprender a morir al yo, al deseo, al anhelo de nuestro corazón. Y ayer el pastor nos hablaba un poquito acerca de esta porción bíblica. Capítulo 9, versículo 23 dice, y si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Dice la palabra de Dios, y eso es lo que yo me quiero centrar un poquito, es morir cada día. Todos los días tenemos que tomar la cruz que nos corresponde llevar a cada uno de nosotros. Y el pastor ayer nos habló acerca de eso, que hay cruz de propósito y hay cruz de consecuencias, ¿verdad? Dice, pero tome la cruz cada día y sigamos al Señor. Amén. Es ese negarse, el negarse a uno mismo, porque es lo que el Señor Jesús está hablando. Si alguno quiere venir en pos de mí, el Señor no obliga a nadie. El Señor no está sometiendo a nadie. El Señor está diciendo a aquel que quiera seguirme, ir en pos de mí, ir detrás de mí, seguir mis pisadas, seguir mis caminos. ¿Cuál es la condición que hay ahí? Niéguese a sí mismo. Es decir, haga por obra lo que dice Gálatas 2:20. Crucifíquese juntamente con Cristo, ¿verdad? Y asimismo, tome su cruz cada día. Porque cada día nos habla la palabra, porque cada día trae su propio afán. Cada día trae las propias luchas del día. Cada día trae una aflicción diferente. Y nos está diciendo, tome esa cruz y sígame.
Eso fue lo que nosotros recibimos en ese madero. Hoy en día muchos piensan que como estamos en la iglesia, estamos bien y es suficiente. Pero realmente estamos bien con el Señor. ¿Realmente estamos preparados? Yo los invito hoy a que reflexionemos. Si el Señor viene hoy, ¿estamos listos para irnos con Él? ¿Verdaderamente estamos listos y estamos preparados? Si con esta situación que estamos viviendo todos, estamos en crisis, ¿qué si no hubiese sido una pandemia, sino que hubiese sido el retorno del Señor? ¿Estaríamos listos o preparados? ¿O cuántos de nosotros nos habíamos preocupado por tener en casa un antibacterial, lavarnos las manos a cada momento? Peor aún, ¿cuántos de nosotros estábamos listos y teníamos unos ahorros, una provisión para este tiempo? Y eso nos deja ver que no estábamos listos en lo natural. La pregunta es, ¿estamos listos en lo espiritual? ¿Has muerto? Porque Cristo tuvo que morir por nosotros, por amor a nosotros, para ser glorificado. Y la pregunta es esa, ¿nos estamos preparando? Nadie esperaba estos tiempos. Y así va a ser la venida del Señor, mis amados. No sabemos el día, no sabemos la hora, no sabemos el momento. Pero qué bueno es que cuando Él venga, nos encuentre muertos. Muertos a los deseos de este mundo, muertos a nuestra vana manera de vivir, para irnos y estar listos y preparados para irnos con Él. Amén. Número 2, a través de su muerte fue abierto el camino hacia el Padre. Número 1, recibimos una vida nueva. Número 2, el Señor Jesús a través de su muerte abrió el camino hacia el Padre. ¿Y por qué hacia el Padre? Porque había una fractura. Estábamos lejos del Señor. Jesús hizo un sacrificio una vez y para siempre. Amén. En el Antiguo Testamento, más exactamente en el libro de los Levíticos, cuando tú tengas el tiempo, puedas sentarte y revisar acerca de lo que les quiero compartir. Había una ceremonia especial que se hacía cada año y era el sacerdote se presentaba ante el santuario de Dios y se presentaba a él y ofrecía allí sacrificios. Se presentaban 2 animales allí. Uno era por el sacerdote y otro era por el pueblo. El sacerdote hacía exactamente lo mismo con él. Él se presentaba delante de Dios por él, pero también se presentaba por un pueblo. Y el sacerdote tenía que estar en santidad. El sacerdote tenía que estar totalmente consagrado para Dios para entrar en ese lugar santísimo. El animal que se escogía para ofrecer el sacrificio tenía que ser un animal limpio. No podía ser un animal enfermo. Tenía que ser lo primero, la primera porción de esa vacada, de esa manada, para que me entiendan. Tenía que ser lo mejor, sin mancha y sin ninguna imperfección. Tenía que presentar sacrificios. Amén. El pueblo lo que hacía era que entraban en tiempo de ayuno y en ese día nadie trabajaba. ¿Por qué se hacía esta celebración o por qué se hacía esta ceremonia? Para expiación de los pecados. El sacerdote hacía toda una ceremonia, se preparaba toda una ceremonia para que Dios perdonara los pecados del pueblo. ¿Qué determinaba si el pueblo había sido acepto, había sido perdonado o no? El que el Señor revisaba el pecado. ¿Cuál fue la motivación? ¿Qué los llevó a ellos a eso? Porque ya en ese momento, en ese tiempo, ya habían unas condiciones especiales. El Señor los estaba guardando a ellos de que pecaran deliberadamente. Eso era lo que permitía y dejaba ver en qué momento sus pecados habían sido perdonados. El Señor revisaba qué pecados sí estaban por causa de y qué pecados no. Quiero que vayas a Hebreos para que nos quede un poquito más claro. Quise darles un pequeño resumen de lo que pasaba en el Antiguo Testamento con referente a lo que pasó con el Señor Jesús. Y quiero que vayan a Hebreos en el capítulo 9, en el versículo 24.
Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Había un santuario, había algo físico donde se presentaban los sacrificios. Ahora nos muestra cómo Cristo entró y dice que Él no entró en el santuario, sino que Él entró y se presentó directamente delante del Padre. Mira lo que dice el versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Es decir, que anualmente ese sacerdote tenía que presentarse con diferentes sacrificios por el pueblo. Y dice la palabra en el versículo 25, y no para ofrecerse muchas veces, porque el sacrificio de Cristo fue una sola vez y fue para siempre. Mira lo que dice el 26. De otra manera, le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ahora, trayéndolo al momento de la crucifixión, al momento de Cristo, el sacerdote fue Él. Él fue el que se presentó. Y luego Él fue el sacrificio, Él fue ese cordero inmolado, ese cordero que fue sacrificado. Es decir, que el Señor Jesús hizo dos cosas por nosotros. Se presentó como sacerdote delante del Padre, pero también se presentó como el cordero, el que expió los pecados de cada uno de nosotros, mis amados. Él fue esa ofrenda perfecta, Él fue ese cordero inmolado y lo hizo una vez y para siempre. ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque el Padre estaba cansado, estaba agotado de que nosotros, de que el pueblo estuviese pecando deliberadamente. Por eso envió a su único hijo, para que a través de él nosotros tuviéramos acceso al Padre. Y nosotros no podemos incurrir en lo mismo que le pasaba al pueblo de Israel, pecar deliberadamente y hacer como que nada estuviera pasando. Nosotros no podemos hacer lo mismo, pensando que Dios nos perdona todo el tiempo, que como tenemos un sacrificio perfecto, entonces no importa que yo peque hoy, yo sé que yo voy y me arrepiento y Dios me perdona. Sí, ciertamente Dios nos perdona, pero así como pasaba en el Antiguo Testamento, pasa en este tiempo. El Señor conoce la intención de nuestro corazón. Y la Biblia nos dice, ahí en el capítulo 10, en el versículo 20, nos dice que por el camino nuevo, que Él nos abrió un camino nuevo, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazones sinceros. Acerquémonos en esta mañana, mi hermano. Acerquémonos confiadamente con un corazón sincero. Mi hermano y amigo que nos ven en esta mañana, es la mejor oportunidad que tenemos hoy de acercarnos a Él en un acto de fe y de sinceridad, pidiendo un perdón genuino y apartándonos de aquellas cosas que nos alejaban de Dios. La Biblia dice en Romanos 3:23, y te lo dejo como referencia, mi amado hermano, para que tú lo revises. Dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos fuera de la gloria de Dios. Por eso fue que Él abrió un camino. Porque todos, ninguno teníamos oportunidad de estar delante del Padre. Y por eso la Biblia nos dice, y el Señor Jesús se presenta y dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede ir a Él si no es a través de Jesús. Solamente y solamente a través de Él. Amén. Y como tercer punto, y ya para terminar, con la muerte de Jesús fue abierto el camino hacia las bendiciones espirituales y naturales. Y quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Cuántas bendiciones
has recibido últimamente de parte de Dios? Yo quiero que pienses por un momento cuántas bendiciones hemos recibido de Dios en estos días. Normalmente, en lo primero que pensamos es en lo natural. El trabajo, la casa, el carro y por estos días la comida. Porque todos pensamos que desde que haya comida estamos bien. Porque para nosotros la mayor bendición es cuando lo tenemos todo. Y no está mal que deseemos las bendiciones, porque de hecho las necesitamos. El problema está, iglesia y amigos, cuando toda nuestra vida se enfoca y centralizamos todos nuestros pensamientos en solo las bendiciones naturales. ¿Por qué es un problema, mi amado hermano? Porque llegan los días en que vamos a necesitar la abundancia espiritual. Ahí es donde empieza el problema y nos damos cuenta que no hay nada para dar. Jesús nos abrió el camino a la bendición. Jesús abrió el camino para que recibiéramos dos tipos de bendiciones: la bendición espiritual y la bendición natural. Amén. La bendición espiritual en la que necesitamos estar cultivando todos los días, y la bendición natural, que es la que ya tenemos, pero que necesitamos aprender a administrar. Amén. Siendo de estas dos bendiciones la más importante, la bendición espiritual. ¿Por qué es la más espiritual? Es la más importante porque de la bendición espiritual se nos es añadida la bendición natural. Y quiero que ahí en Mateo, en el capítulo 6, abras tu Biblia, en el versículo 33 de San Mateo capítulo 6. En el versículo 31 dice la palabra del Señor: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, que sabe, mira lo que dice la Biblia, sabe de que tenemos necesidad, conoce todas las necesidades que tenemos. Dice, mas busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dice el Señor, no te afanes, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué nos vamos a vestir? Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Los que no conocen a Dios viven preocupados por ello, viven afanados por ello, viven preocupados por hacer riquezas y riquezas. Hay gente que tiene tanto dinero que ni siquiera saben cuánto dinero tienen. Y dice la Biblia que los que se preocupan de esas cosas son los gentiles, mas no sus hijos. Dice la Biblia, pero vuestro Padre Celestial sabe de que tenemos necesidad de todas estas cosas. El Señor sabe, el Señor conoce que vamos a necesitar qué comer, que vamos a necesitar qué beber y que vamos a necesitar qué ponernos. Y dice que no nos preocupemos, que Él no lo da. Dice el versículo 33, mas búsquenme primeramente a mí, y todas las cosas les van a ser añadidas. Yo creo que en estos tiempos a muchos esta palabra les ha hablado, porque muchos tienen riquezas, pero todos estamos encerrados. Y ante las riquezas y ante una situación como la que tenemos en este tiempo, ¿qué podemos hacer? La casa física no nos soluciona. El carro, los muchos carros que se tengan, las muchas fincas que se tengan, no nos pueden solucionar este problema. El único que nos puede solucionar este problema es el Señor. Y la Biblia nos dice que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Su bendición, la mayor bendición que todos nosotros recibimos del Señor, fue la espiritual, antes que la bendición natural. Porque lo que hace que podamos permanecer en el Señor es la abundancia espiritual que cada uno de nosotros tengamos. Eso es lo que nos va a ayudar a permanecer, eso es lo que nos va a ayudar a estar caminando con Dios. La pregunta sería en esta mañana, mis amados hermanos, si quiero dejarte con esa pregunta: ¿por qué no estamos caminando en las bendiciones espirituales?
¿Por qué estamos caminando tan escasos espiritualmente? ¿Será que nuestra mirada se desvió? ¿Será que dejamos de entender y de caminar con ese sacrificio vivo en nuestro corazón? ¿Y empezamos a caminar afanados por las cosas de este mundo? ¿Hemos olvidado genuinamente y verdaderamente qué fue lo que recibimos en el madero? Recibimos todo. Dice la Biblia, Él nos bendijo ya con toda bendición espiritual. Y saben, mis amados hermanos, que estos son los mejores tiempos para que nos apropiemos de todo lo que Él nos dio a través de su muerte. Porque Él nos lo dio todo. Y quiero en esta mañana, que allí donde tú estás, oremos por un momento al Señor. Y quiero orar con esta cita bíblica en el día de hoy. Porque tienes que entender, mi hermano, que la iglesia no terminó. Nuestra hermana Claudia el jueves nos enseñaba que la iglesia no ha terminado su labor. No ha terminado, pero necesitamos volvernos a la esencia. Volvernos al sacrificio. Volvernos al plan y al propósito con el cual el Señor vino a esta tierra. Lucas capítulo 4, 18. Y terminamos con esta cita bíblica. Lucas 4, 18. Y quiero que ores conmigo con esta cita bíblica. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Señor Jesús nos abrió un camino a una vida nueva, nos abrió un camino al Padre y nos abrió un camino a las bendiciones espirituales. Es decir, tenemos todo, mis amados, hermanos y amigos que nos ven. Jesús nos lo dio todo, nos dio todas las bendiciones escritas y nos las dio para que nosotros también seamos esos portavoces de lo que Él hizo. Y yo quiero que todos oremos con esta porción. Cierra allí tus ojos donde tú estás y dile, el Espíritu de Dios me ha ungido, está sobre mí, me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado, el Señor te envió a sanar a los quebrantados de corazón, allí donde tú estás. Y también te envió a que pregones libertad a los que están cautivos. Esa es la comisión, esa es la tarea que todos tenemos como hijos de Dios. A pregonar su palabra, a llevar sanidad al que estaba enfermo, sanidad al que estaba cautivo, al que estaba en opresión, a dar esa libertad, a dar vista al que estaba ciego. Y no vista física, sino esa vista espiritual, al que no sabía, al que no conoce de estas grandes bendiciones que hemos recibido a través de la muerte de Jesús. Que tú le puedas decir, Señor, dame la oportunidad de darle vista a aquel que estaba ciego espiritualmente, a darle vida a aquel que estaba muerto espiritualmente, Señor, a pregonar que este es el año bueno, que este es el año agradable del Señor, y es el año bueno, y es el año agradable, mi amado hermano, porque es el tiempo de volvernos al Señor con todo nuestro corazón. Es el tiempo de morir a nosotros mismos. Es el tiempo de morir al deseo de nuestro corazón, a los deseos, a las vanidades de este mundo, y volvernos al Señor y morir y enseñarles a otros a que lleven su propia cruz. Espíritu de Dios, gracias. Amado Jesús, gracias. Gracias por el sacrificio. Gracias. Tu palabra dice que el Espíritu del Señor está sobre mí. Y fue la promesa que tú nos dejaste antes de partir, de ascender al lado de tu Padre. Tú dijiste que recibiríamos poder cuando el Espíritu de Dios viniera sobre nosotros. Y hoy declaramos tu palabra, Señor, que el Espíritu del Señor
está sobre nosotros. Y no solamente está sobre nosotros, sino que también nos ungió para llevar las buenas nuevas de salvación. La muerte de Jesús no puede quedarse ahí, solamente ahí. El mundo necesita saber que en Cristo hay poder y que hay una iglesia empoderada, que hay una iglesia que quiere ir a hacer la palabra, que hay una iglesia que decidió morir a sus propios deleites, a sus propios deseos, por alcanzar lo mayor para el Señor. Oh Espíritu Santo, te damos gracias, te damos gloria y te damos honra en esta mañana. Te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Alabamos y bendecimos tu santo nombre. Te damos gloria, te damos honra, alabanza y adoración. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, pastora, gracias, amorcito. Una palabra de bendición. Me llamó mucho la atención esa frase que dijo la pastora: sin sábado de muerte no hay domingo de resurrección. Y si nosotros, porque estamos llamados a juntamente con Él morir y juntamente con Él levantarnos en poder y autoridad. Amados, mañana, recuerden, 10 de la mañana, tenemos nuestro servicio poderoso con un tema interesante. Él venció. Vamos a ver, Él venció. Entonces los espero mañana, 10 de la mañana, dispuestos allí en casa, en familia. Si puedes compartir este mensaje, compártelo. Antes de que sucediera todo esto, compartíamos bromas, compartíamos videos acerca de naturaleza, compartíamos consejos, compartíamos recetas de cocina. ¿Qué mejor este regalo? Compartir este mensaje para aquel que lo necesite. Les amo en el amor del Señor. Gracias una vez más por haber estado allí atento. Dios les continúe bendiciendo. Dios les bendiga a todos. Un abrazo.